Buenos días, Jesús. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un saludo a Viridiana. Quedo a su servicio. Muchas gracias, doctor, y estamos muy interesados en saber su punto de vista sobre esta situación que hemos comentado en varias notas y que ha indudablemente sido importante el fin de semana, sobre la desigualdad en las vacunas en el mundo, pero también esto cómo nos puede afectar a nivel nacional y local, cómo países pues están inclusive poniendo hasta una tercera dosis, cuando hay otros que pues ni siquiera pues tienen completado, como también nuestro caso, algún porcentaje importante de la primera o la segunda. ¿Cómo se materializa esto, doctor, para pues afectar en lo que estamos combatiendo el COVID-19? Bueno, mira, tienes mucha razón. Hay una gran desigualdad mundial en la distribución de vacunas. Actualmente se estima que se han administrado alrededor de 4.500 millones de dosis en el mundo. Estimamos que la población actual es de 7.500 millones. Es decir, si esto fuera equitativo, más del 50% de la población tendría al menos una dosis de una vacuna, ¿no? Sin embargo, cuando vemos las cifras, vemos que más del 50% de las dosis están distribuidos en 4 países. No vamos a mencionar nombres, sabemos cuáles son los países más poderosos económicamente en el mundo y que son los que están absorbiendo la mayor cantidad de dosis. Entonces, es muy difícil lograr una distribución equitativa porque cada país tiene que ver sus intereses personales. Tal vez esta no sea una buena idea y más adelante platicaremos por qué, pero bueno, cada país ve por sus intereses y definitivamente hay una inequidad en la distribución de vacunas. El 50% de las vacunas administradas se reducen a 3 o 4 países en el mundo. En el caso de esta famosa aplicación, doctor, de la tercera dosis, que muchos países ya dieron incluso fecha de cuándo van a comenzar la aplicación de esta tercera dosis, ¿cómo pudiéramos traducir el hecho de que hay países que no han recibido ninguna y países que ya están aplicando incluso una tercera? Esta disparidad, ¿cómo afecta a la pandemia? Pues yo creo que la afecta muchísimo. ¿En qué sentido? Mira, primero decirte que las dosis extra es algo que todavía no hay evidencia clara que se requieran, ¿eh? Esto es algo que sí se está trabajando en investigación, en si es necesario administrar una dosis adicional, pero todavía ni la comunidad científica ni la OMS ha, digamos, dado una opinión positiva hacia la administración de poner una dosis adicional. Hasta que no tengamos los resultados de los estudios sobre dosis adicionales, no se podrá emitir una recomendación. Sin embargo, la soberanía de cada país les permite tener estrategias de salud pública y tomar decisiones independientes. Estamos hablando que el problema esencial es la falta de vacunas. Si nosotros en este momento empezamos a administrar segundas o terceras dosis a nivel mundial, estamos hablando que cientos de países, voy a darles una idea, la mayor parte, como siempre ocurre, está ubicado en los países africanos, que son los más pobres, y algunos de Medio Oriente, que están en conflicto bélico continuo. Pero hay países como Tanzania que no han administrado una sola dosis, o al menos no está registrado dentro de las notificaciones oficiales. La misma Corea del Norte aparentemente no tiene ninguna administración. Y en fin, múltiples países de África ni siquiera tienen una sola dosis administrada. ¿Cuál es el riesgo aquí? Nosotros vivimos en un país, en un mundo redondo, y pensamos que lo que afecta
lo que no nos afecta como país no nos va a afectar nunca, y este es un gran error. Esto lo hemos hablado previamente. Hasta que todos estemos vacunados, nadie estará protegido. Y la razón es muy simple. Hemos hablado del origen de las nuevas variantes y de las mutaciones de los virus. Y estas se deben a periodos de alta transmisibilidad. Si nosotros empezamos a pensar de manera particular y solo pensamos en los programas de vacunación de nuestro país y no tomamos en cuenta el resto del mundo, estos países como los países de África que no están recibiendo vacunas van a empezar a tener una alta transmisibilidad. Y esta alta transmisibilidad inevitablemente va a llevar al desarrollo de nuevas cepas, y posiblemente algunas de ellas representen un peligro más grande que la misma variante Delta. Eso no lo sabemos en este momento, pero presumiblemente puede ocurrir. Entonces estos son los riesgos que tiene el empezar a pensar en poner dosis adicionales cuando hay muchos países que ni siquiera han recibido una sola dosis de vacunación. Doctor, en este sentido, la importancia, por supuesto, de lograr la mayor cantidad de vacunados, de personas vacunadas, pero también en los esfuerzos mientras eso sucede, mientras también hemos hablado diferentes veces en el programa, en el noticiero, de también medicamentos que se están probando para tratamientos. Las medidas sanitarias de todos los días que ya debemos tener muy en cuenta, que a esto se suma lo que han hecho muchos países o entidades o inclusive negocios o estados, la cuestión esto de pedir los llamados certificados de vacunación en espacios privados o públicos. ¿Esto es factible, doctor? ¿Ayuda, abona estos mencionados certificados que inclusive han causado protestas en París, en Alemania, donde sectores de la población dicen, no queremos que nos estén pidiendo algo para poder ingresar a tomar un café o algo así, ¿no? ¿Es factible para frenar esto? Bueno, no sé si sea factible. Hay que analizar muchas cosas, pero de que ayudaría mucho, sin duda. Es decir, hacer de la vacunación algo obligatorio, en el sentido estricto, ayudaría mucho. Pero hay que entender muchos factores políticos, factores sociales, factores culturales, la idiosincrasia de los países. Y hay países en donde tienen una conciencia civil muy fuerte, y en donde no es necesario hacer una ley o dar un mandato para que todos sean vacunados. Entonces, es muy difícil generalizar esto, especialmente en un país como México, que es tan heterogéneo. Eso por una parte. Y por otra parte, no olvidemos que las vacunas todavía no tienen una aprobación definitiva. Tienen aprobaciones de emergencia. No han completado sus ensayos clínicos. Ninguna vacuna ha completado sus ensayos clínicos. Por lo tanto, veo complejo en términos de salud, en términos de ética, obligar a la población a que sea vacunada. Yo creo que más que generar estas restricciones y obligar a la gente a vacunarse, hay que seguir trabajando en la conciencia social y entender que la vacunación es el único camino que nos va a sacar de este problema. Entonces veo un poco complejo obligar a la gente a vacunarse. Lo que sí podría hacerse, y de hecho ya se está haciendo en algunos países, o al menos lo están intentando, es lo que mencionabas. Tú tienes la libertad de decidir si te vacunas o no, pero si decides no vacunarte, vas a tener que seguir ciertas reglas. Es decir, para que tú tengas acceso a actividades públicas o reuniones masivas, necesitas presentar una prueba negativa. Y esto se está intentando. No sé si pueda llevarse a cabo, lo veo complejo. Yo creo que más que por la fuerza, tenemos que seguir trabajando en la educación y en la concientización civil y social de la necesidad de que todos estemos vacunados.
Esto lo hemos hablado en innumerables ocasiones. Y el argumento fundamental de la gente que no se vacuna es que no quieren ser sometidos a un experimento mundial. Bueno, les tengo una mala noticia. Todos aquellos que no han sido vacunados ya son parte de este experimento. ¿Por qué? Porque representan el grupo control, es decir, el grupo placebo. Y esto lo estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, que tiene un gran número de población vacunada, tenemos dos pandemias. Una pandemia en los no vacunados y una pandemia en los vacunados. Y esto nos está permitiendo entender que en los sujetos vacunados el comportamiento de la pandemia es totalmente diferente. Aquellos sujetos que no han deseado vacunarse es la mayor parte de los sujetos que están llegando a hospitales, que están teniendo complicaciones y que están, desafortunadamente, están muriendo. Entonces dicen, no queremos ser parte de este experimento. Bueno, pues le tengo la mala noticia que lo están siendo, porque están siendo el grupo control o el grupo placebo. Así que yo creo que es momento de que tengamos claro que la vacunación es fundamental para que podamos salir adelante. Pues doctor, muchísimas gracias por toda esta explicación. El especialista en medicina interna e inmunología, el doctor Jesús Abraham Simón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Viridiana, Jesús. Yo quedo a su servicio. Espero que pronto podamos platicar. Y yo ya estoy deseando intensamente tener una entrevista final en donde podamos hablar de que la pandemia empieza a reducirse y que estamos en vísperas de iniciar nuestra vida normal, pero creo que eso, como platicábamos la última vez, va a tener que esperar unos meses. Estamos viendo ahorita comportamientos en Estados Unidos, que es nuestra referencia por el porcentaje de vacunación, en donde está habiendo un pico muy severo, específicamente en estados como Florida, y que probablemente sean una señal de alerta para México. Debería ser una señal de alerta para México de lo que posiblemente va a representar la tercera ola, que yo creo que no hay duda que va a superar a la segunda y posiblemente la duplique. Así que más que nunca hay que hacer un último esfuerzo, seguirse cuidando, y yo deseo de verdad que pronto podamos controlar esta pandemia. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, doctor Jesús Abraham Simón, especialista en medicina interna e inmunología. Gracias por las palabras. Muy buenos días.